no se mide en el reflejo de un espejo, se mide en el reflejo de cada uno de los uruguayos y la gente que vive en el país. Si la gente se mira al espejo cuando termine nuestro gobierno y es más libre, el gobierno es exitoso. Si no lo es, habremos fracasado para mí en lo fundamental. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. La historia que vamos a ver en este vídeo comenzó el domingo 27 de octubre del 2019. Ese día, y tal y como ocurre cada 5 años, tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Uruguay. Y no hablamos de unas elecciones cualquiera. Por primera vez en 15 años se produjo una alternancia en el poder. Ese día, el Frente Amplio, la coalición de izquierdas que llevaba gobernando Uruguay desde el año 2004, fue derrotada. Una derrota que, para ser justos hay que decir, se produjo por un estrechísimo margen. Fijaos. Tras quedar segundo a mucha distancia del Frente Amplio en primera vuelta y con la memoria de las derrotas en segunda vuelta de su padre en el 2009 y de él mismo en el 2014, Lacalle Pou finalmente se hizo con el poder por un estrechísimo margen de poco más de 1,5 puntos. Apenas 37.000 votos bastaron para cambiar por completo la política de Uruguay. Ahora bien, ¿qué hizo que los votantes uruguayos decidieran apostar por Lacalle Pou? ¿Por qué se produjo este cambio de 180 grados? ¿Qué supone en el contexto político latinoamericano? Y quizás la pregunta más importante de todas. Ha pasado ya tiempo más que suficiente desde la elección, así que la cuestión es, ¿cómo ha cambiado Uruguay desde entonces? Pues bien, veámoslo. El nuevo mandato popular. ¿Qué hizo que Lacalle Pou llegara al poder tras 15 años de dominio político del Frente Amplio? ¿Con qué país se encontró exactamente el actual presidente de Uruguay? Queridos amigos, amigas, para responder a esta pregunta tenemos que desplazarnos hasta el año 2019. Y en ese tiempo podemos destacar 3 grandes temas que preocupaban e incluso amenazaban el futuro del país. En primer lugar, tenemos la cuestión de la seguridad. Y es que, veréis, Uruguay ha sido siempre un país relativamente seguro. Sin embargo, eso comenzó a cambiar a partir del año 2011. Y en los siguientes 8 años, la tasa de homicidios prácticamente se duplicó. Y de repente, lo que nunca había sido una preocupación relevante, la seguridad comenzó a situarse como uno de los temas claves de la agenda política. La situación estaba empeorando tanto que incluso algunos sectores empezaron a pedir que las Fuerzas Armadas tomaran el control de la seguridad interna en detrimento de la propia policía. 3 de febrero de 2019. La inseguridad, el tema que más preocupa a Uruguay de cara a las elecciones. 25 de marzo de 2019. Preocupación por el aumento récord de asesinatos y robos violentos en Uruguay. Los homicidios crecieron un 45,8% y los robos violentos un 53,5% en el último año. Pero eso no era todo. En segundo lugar, tras 15 años de políticas redistributivas del Frente Amplio, la economía estaba agotada, prácticamente caput. El crecimiento económico de Uruguay pasó del 4,6% en 2013 al crecimiento nulo en 2019. La pobreza había comenzado a crecer y el déficit público se había disparado hasta prácticamente el 5% del PIB, uno de los mayores descuadres presupuestarios en toda la historia de Uruguay. Para colmo, las crecientes regulaciones y la cada vez mayor intervención del gobierno hicieron que el país cayera hasta el puesto 101 en el ranking Doing Business del Banco Mundial. En otras palabras, que el miedo a que la enfermedad argentina hiciera mella en el país era algo más que real. Y por último, tenemos una de las epidemias más comunes en todos los países hispanos, la corrupción. Para que os hagáis una idea, el propio vicepresidente del país, Raúl Sendic, fue acusado de corrupción. Unas acusaciones por las que terminó siendo condenado en 2021. Inseguridad, estancamiento económico y corrupción. 3 ingredientes que juntos significan una cosa: degradación institucional. Sí, a ver, en 2019 Uruguay era uno de los mejores países de Latinoamérica en términos económicos, políticos y sociales. Pero las cosas, simple y llanamente, no estaban marchando por el buen camino. Y ¿sabéis qué? Justo ahí apareció Lacalle Pou con un mensaje muy claro: dar un giro de 180 grados a las políticas del país. Y amigos, amigas, eso fue ni más ni menos lo que le permitió derrotar al Frente Amplio. La promesa de construir un nuevo Uruguay. Claro que una cosa es ganar las elecciones y otra muy pero que muy distinta tener un cheque en blanco. La escasa diferencia con la que ganó las elecciones le ha obligado al gobierno a depender de una compleja alianza de 5 partidos para poder alcanzar la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Es la conocida como coalición multicolor. Claro que ya os podéis imaginar que más allá del nombre, mantener a 5 partidos unidos no siempre resulta una tarea nada fácil. Y desde luego es algo que te obliga a tener a todos contentos. En otras palabras, que para pactar cualquier reforma hace falta mucho diálogo y mucha negociación. Para colmo, llegar al poder en 2019 y sufrir una pandemia en 2020 es, como decirlo, toda una puñeta. Llegas al poder y al poco tiempo tus prioridades políticas y económicas cambian por completo. Con todo, el gobierno de Lacalle Pou ha conseguido introducir importantes cambios en Uruguay. Cambios radicalmente distintos a los que se vienen haciendo en prácticamente todos los países de la región y que en algunos casos pueden incluso terminar provocando un enorme choque político con sus países vecinos. ¿Quieres saber exactamente de qué estamos hablando y cómo está cambiando el país charrúa? Pues atentos. Reconstruir Uruguay. Prestad mucha atención a la siguiente noticia. Uruguay, Bahamas y Portugal, los países elegidos por los argentinos por sus beneficios impositivos. Evidentemente Uruguay no es ni mucho menos un paraíso fiscal, pero sí que tiene condiciones mucho mejores que la Argentina, sobre todo si las rentas proceden del exterior. Y desde luego, sobre todo lo que ha mejorado son las perspectivas de futuro, lo cual, podéis creerme, resulta particularmente importante cuando quieres poner tus ahorros a buen resguardo. ¿No creéis? ¿Y qué queréis que os diga? Cosas como estas ayudan, y mucho. 8 de septiembre de 2020, Uruguay aprobó las vacaciones fiscales por 10 años para los extranjeros que obtengan la residencia. 7 de octubre de 2020,
siguiente: más beneficios en Uruguay. La calle Pou aprobó una flexibilización impositiva para empresas que se radiquen e inviertan en ese país. Ahora bien, de todos los procesos de reforma que el gobierno uruguayo ha puesto en marcha durante los últimos años, hay uno que destaca por encima del resto. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la conocida como Ley de Urgente Consideración. Look, para los amigos. Hablamos de una larguísima ley que con 476 artículos ha metido mano en todo tipo de temas, desde la economía hasta la educación, pasando incluso por los servicios de comunicaciones. Es el gran proyecto de transformación del gobierno. Y ojo, porque tras su aprobación, un recurso del Frente Amplio hizo que gran parte de los cambios tuvieran que ser sometidos a referéndum. Y aquí, amigos, de nuevo los uruguayos, y de nuevo por un estrecho margen de apenas 2 puntos, votaron a favor de las reformas. El Ejecutivo uruguayo sale reforzado tras un referéndum que mantiene al país dividido. Uruguay, con estrecho margen, el gobierno gana referendo clave para su gestión. Por solo 22.000 votos de diferencia, la mayoría de los uruguayos respaldó la opción para no derogar 135 de 476 artículos de la denominada Ley de Urgente Consideración, impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou. Pero ahora bien, ¿qué es exactamente lo que dice esta LUC? ¿Cuáles son sus cambios más destacados? Pues entre las principales reformas podemos encontrar las siguientes. En materia económica se ha fijado un límite máximo al crecimiento del gasto público y un límite al nivel de deuda, así como la creación de un consejo fiscal para evaluar los diferentes proyectos de gasto público e intentar evitar derroches políticos. Luego, en materia de trabajo, a partir de ahora, cuando se produzca una jornada de huelga, se reconocerá expresamente el derecho tanto de empresarios como de trabajadores a trabajar si así lo desean. Y es que hasta ahora, aunque un trabajador no quisiera adherirse a la huelga, la conocida como libertad sindical pasiva del año 2006 podía impedirle trabajar ese día. En la misma línea, la LUC también declara ilegítimos e ilegales los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios tanto en espacios públicos como privados. Es decir, que puedes ponerte en huelga, pero no podrás obligar a otros a que la secunden, ni tampoco podrás parar el país. Luego, en términos de seguridad, la ley amplía las circunstancias y los lugares en los que tanto civiles como policías pueden recurrir a la legítima defensa. Y en términos de vivienda, se introduce un nuevo régimen de alquiler voluntario que reduce los derechos de los inquilinos. Este régimen reconoce, por ejemplo, los desalojos más rápidos en caso de impagos. La idea es que más propietarios saquen sus inmuebles al mercado y esto haga bajar los precios. Bien, estos son tan solo algunos de los muchos cambios con los que el gobierno de Lacalle Pou quiere dar un golpe de timón al rumbo de Uruguay. Ahora, el siguiente paso parece ser la peliaguda reforma de la seguridad social, después de que en el año 2020 una comisión de expertos confirmara lo que era un secreto a voces, que con el envejecimiento de la población el sistema público de la seguridad social, tal y como está montado en Uruguay, es inviable. Para que os hagáis una idea, el gasto en seguridad social del país charrúa es similar al de España y más elevado que el de países tan ricos como Dinamarca o Noruega. Así que, claro, toca ponerse manos a la obra. En fin, con todo esto que hemos visto, ¿qué queréis que os diga? Te podrán gustar más o menos las reformas, pero amigos, amigas, creo que una cosa está muy clara. No se parecen en nada a lo que está ocurriendo en el resto de América Latina. Pero esperad un momento, que no hemos terminado. Otra apuesta clave, fundamental y completamente disruptiva de este gobierno tiene mucho que ver con la política exterior y sobre todo con Mercosur. Hablamos de una apuesta que puede terminar ni más ni menos que haciendo que Montevideo mande a la porra a Buenos Aires y a Brasilia. Atentos. Un nuevo camino al mundo. Fijaos en toda esta declaración de intenciones. El deber mío como uruguayo es decir, ábrenme el mundo, que si nos abren el mundo vamos a andar bien seguro. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. Amigos, amigas, desde que llegó al poder, Lacalle Pou entendió que hay algo que no funciona en esta región del mundo, algo por encima del resto de temas, algo de lo que os hemos hablado muchas veces aquí en VisualPolitik. Sí, me estoy refiriendo a la política de sustitución de importaciones y el proteccionismo galopante que caracteriza a estos países. Así que, dicho y hecho, para disgusto de la Argentina, luego entenderéis por qué, nada más llegar al poder, al nuevo gobierno de Uruguay se le metió entre ceja y ceja lidiar con tres importantes caballos de batalla en su política exterior. Primero, hacer que esta sea más promercado. Segundo, que contribuya a flexibilizar Mercosur. Y tercero, que facilite la llegada al país de más inversión extranjera directa. Bueno, eso y también poner tierra de por medio con todas las atrapías populistas de la región. Es decir, condenar claramente a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero no nos desviemos. Centrémonos en lo que está siendo la gran apuesta en materia exterior del gobierno uruguayo. Fijaos. Uruguay necesita abrirse al mundo. Si nos acompañan, bien. Si no, vamos solos. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. Estamos en el barco, hay que pensar quién es la carga. Queremos seguir adelante y lo vamos a hacer. En Uruguay estamos tratando de negociar con China, Turquía, con el Reino Unido. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. Más claro, agua. El actual gobierno charrúa tiene claro que para lograr más inversiones y más crecimiento económico, el país tiene que abrirse al mundo. El problema es que al mismo tiempo que quiere negociar nuevos acuerdos comerciales, Uruguay pertenece a Mercosur y eso limita mucho su margen de maniobra, que es precisamente lo que explica noticias como esta. La rebeldía de Uruguay tensa al máximo Mercosur. Os lo hemos contado también aquí en VisualPolitik. El mercado común del sur, Mercosur, no funciona, no al menos como debería. Se supone que esta institución tenía el objetivo de promover el comercio en América del Sur. Sin embargo, con un arancel externo común que más que duplica el promedio mundial y muchas limitaciones a la hora de negociar con terceros países, en la práctica este acuerdo funciona más bien como una barrera proteccionista. Y por eso el gobierno de Lacalle Pou se ha lanzado a toda una guerra política para conseguir que el bloque sea más flexible, para que se reduzca ese arancel externo común y para que los países miembros puedan negociar acuerdos comerciales con terceros países por su cuenta, algo que la regulación actual de Mercosur impide. Claro
pero que hasta el momento los resultados no han sido nada positivos. Sobre todo Buenos Aires sigue empecinado en que este bloque sea exactamente lo que es hoy en día, una especie de caja cerrada que en lugar de alentar el comercio, lo frene. En fin, ya sabéis la alergia que los políticos argentinos le tienen al libre comercio y la globalización. Por ejemplo, la falta de interés real en sacar adelante el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es una buena prueba de ello. Ahora bien, aquí la cuestión es que Uruguay está cerca de firmar un acuerdo de libre comercio con China y probablemente también con otros países. Y tan solo China pesa ya más en la cesta de exportaciones de Uruguay que sus vecinos de Mercosur. ¿Quiere decir esto que el país charrúa podría terminar abandonando Mercosur? Hoy por hoy no parece algo fácil porque todavía sus socios de bloque dominan las importaciones. Pero amigos, amigas, si las cosas siguen por este camino, en el futuro no sería algo descartable. El mundo es mucho pero que mucho más grande que Mercosur. De hecho, desde el 2019, el peso de las exportaciones en el PIB del país, que venía cayendo desde el 2014, ha comenzado a crecer de nuevo. Y en 2021, aunque el saldo exterior siguió siendo negativo, este tuvo su segundo menor nivel de los últimos 12 años. Solo fue mejorado por el dato extraordinario del 2020, cuando las importaciones pues colapsaron con la pandemia. ¿Y qué significa esto? Pues que toda esta historia no se trata solo de un simple empecinamiento del presidente. Lo cierto es que el mercado exterior le está viendo muy pero que muy bien a Uruguay. Y de hecho las exportaciones se dispararon en 2021 y lo están haciendo también en 2022. Y ahora además la crisis alimentaria mundial que ha provocado la invasión rusa de Ucrania promete impulsar aún más las exportaciones. Y de llevarse a cabo los planes de la calle Pou, está claro meridiano que el sector exterior jugaría un papel clave en el futuro económico de Uruguay. Así que como veis el camino pues parece marcado. Resumiendo, a pesar de la pandemia la economía ha mejorado. El desempleo está a punto de batir su mejor registro en 7 años. La pobreza se está contrayendo y los delitos se han reducido sustancialmente. Queda mucho por hacer, pero los datos son muy claros. Hoy por hoy las cosas en Uruguay parece que marchan por buen camino, al menos por un camino mejor que el que transitaban en 2019. Y eso en una región atestada de problemas es todo un soplo de aire fresco. Esto es quizás lo que explica que Uruguay esté siendo prácticamente la única excepción al giro a la izquierda que está experimentando toda América Latina. La pregunta ahora es, ¿pueden las reformas impulsadas por la calle Pou convertirse en un modelo para países